Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Qué maravillosa es la presencia del Señor. Qué rico. No hay nada en este mundo que pueda igualar, que pueda ni siquiera acercarse a lo que es la presencia maravillosa del Señor. Dios es bueno, Dios es grande, y no es con espada ni es con ejército. Esta mañana estamos regocijados de poder continuar en la presencia del Señor junto a todos ustedes, y agradecerle a Dios y agradecerle a ustedes quienes consecutivamente pues están allí conectados, compartiendo, recibiendo la bendición. Y esta mañana quiero continuar con la serie sobre lo que fue la vida o el trabajo de Nehemías. La semana pasada estuvimos tocando brevemente un tema, porque es complejo, es amplio, pero brevemente en estos espacios, sobre lo que fue el éxito que Nehemías sostuvo en tan solo 52 días. Y que, bueno, concluimos el domingo diciendo que es verdad que Dios puede llamar a quien Él quiera, que Dios puede utilizar al que esté dispuesto, y que, bueno, fuimos edificados de una manera especial. Pero hoy quiero que nosotros podamos adentrarnos un poco más sobre este detalle, sobre la victoria que Nehemías obtuvo al reconstruir en tan solo 52 días aquellos muros que por décadas habían estado en ruina, destruidos, derribados. Pero preguntamos, ¿fue tan fácil? La gente lo apoyó, la gente lo aplaudió, la gente lo estimuló. Esta mañana quiero que podamos compartir un poco acerca de esas situaciones adversas, de esos enemigos que tuvo que enfrentar Nehemías para lograr el objetivo. Quiero compartir acerca de las conspiraciones en contra de Nehemías. ¿Y por qué no decir las conspiraciones en contra de la obra del Señor? Porque si bien es cierto, vemos a Nehemías como el líder, vemos a Nehemías como el protagonista, pero detrás de todo esto vemos que Nehemías solo era un instrumento en las manos del Señor. Así que quien conspira contra un líder del Señor, conspira no contra el líder, conspira contra la obra misma del Señor. Y acabamos de leer un pasaje bien hermoso que se encuentra en el capítulo 6 del libro de Nehemías, desde el versículo 1 hasta el 14, donde leyera nuestra hermana, y que hay unos aspectos bien importantes allí. Vemos los nombres allí de Sanballat, oímos allí el nombre de Gesem, figuras que mostraron desde el mismo momento antipatía, figuras que mostraron desde el mismo momento que comenzó el proyecto de Dios sarcasmo, que mostraron desde el mismo momento que se dio inicio al trabajo, comenzaron con una actitud de conspiración, de rebeldía. El hecho era que no se terminara la obra del Señor. Y en este capítulo 6, hoy vamos a estudiar, vamos a analizar este capítulo, vamos a exponer sobre este capítulo algunos aspectos bien importantes que resaltan en este pasaje leído. Y este pasaje lo he dividido en tres aspectos principales. El primero es que vemos una propuesta malsana. Inmediatamente cuando Sanballat, cuando Tobías y cuando Gesem, estos enemigos de la obra, vieron que no pudieron de una manera, bajo la presión, bajo el escarnio, bajo el señalamiento, entonces cambiaron estrategias para procurar distraer al hombre de Dios, para procurar distraer al líder, para procurar distraer y detener de alguna manera el avance en el trabajo. Digo esto porque se está haciendo un trabajo, cada pastor en su área, algunos utilizando las redes,
otros evangelizando por las calles. Cada uno estamos haciendo un trabajo. Y sencillamente de pronto en la esquina vemos a X pastor, a X evangelista, pues es la obra del Señor. Y lamentablemente, así como hubo quienes conspiraron contra la obra que hacía Nehemías, siguen conspirando contra el trabajo de la predicación y la expansión del evangelio. Y lo primero que vemos en este pasaje es una propuesta malsana. En el capítulo 6, versículo 2 dice: Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, dice Nehemías, ven y reunámonos en alguna aldea del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Vemos en este versículo una sutil manera de destruir o de distraer, Vemos una sutil manera de distraer al hombre del proyecto, al hombre de la visión, al hombre de la pasión, al presente o al prestar atención a esta invitación. Nehemías pondría en riesgo su integridad. De haber aceptado esta invitación, él estaba poniendo en riesgo su integridad. Él estaba poniendo en riesgo la obra del Señor. Él estaría poniendo en riesgo que se culminaran los muros. Ya se habían culminado en un 75-80% el trabajo de los muros, y esto había hecho que el enemigo estuviera más enojado. Vemos entonces una sutil manera de distraer. ¿De qué manera? Pues es posible que ellos se reunieron y dijeron: a este hombre ya no hallamos qué hacerle, a este hombre ya no hallamos cómo detenerle. Vamos a hacer algo. Le hemos tirado piedra, lo hemos señalado, nos hemos burlado del trabajo que ellos están haciendo. Vamos a hacer algo, vamos a asociarnos. Acá en Venezuela hay un adagio que dice: si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Y posiblemente de allí nació este adagio. Estas personas, al ver que no podían detenerlo de una manera, ellos astutamente y diabólicamente dijeron: vamos a invitarlo a una reunión, vamos a invitarlo a una cena, vamos a invitarlo a un café, vamos a invitarlo a un almuerzo, yo no sé, vamos a invitarlo, y después que esté con nosotros, hacemos lo que tenemos que hacer. De tal manera que ellos buscaron la manera de distraer. En nuestros tiempos sigue habiendo ese tipo de situaciones. Los personajes han cambiado, las épocas han cambiado, los trabajos han cambiado, pero la obra sigue siendo la misma. Y los espíritus que se oponían a la obra del Señor en los tiempos de Nehemías siguen siendo los mismos, solo que utilizan a otras personas para tratar de distraerte, pastor, para tratar de distraerte, líder. Esta mañana te animo a seguir adelante, sin titubear, sin tener temor, porque Dios ha entregado una gran responsabilidad, la cual debemos cumplir para la gloria de su nombre. Vemos acá una sutil manera de deshacerse de él. Una sutil manera. No podían hacerle una emboscada, no podían esperarlo en una esquina, pero entonces dijeron: si él viene a nosotros, lo lograremos. Pero Nehemías dice allí en el versículo 2, la última parte: ellos habían pensado hacerme mal. Y qué bueno es que muchas veces Nehemías no se fue de la primera. Qué bueno es que también nosotros como líderes tengamos el tacto, tengamos el pulso necesario para entender cuando algo es de Dios o cuando algo no es de Dios. Así que Nehemías, ante esta propuesta, ante este halago, ante esta manera de adular, porque es posible que le adularon y le dijeron: qué tremendo líder eres tú, te felicitamos. Bajo aquella serie de adulancias, el hombre les dio una respuesta asertiva. Nehemías, el hombre de Dios, dio una respuesta asertiva y les dice en el versículo 3: les envié mensajeros diciendo, dice Nehemías, yo hago una gran obra y no puedo ir. Yo hago una gran obra y no puedo ir. La razón por la cual no puedo ir, dice Nehemías,
es porque cesaría la obra, dejándola yo, para ir a vosotros. Dejándola yo para ir a vosotros. ¿Qué respuesta más asertiva? ¿Qué respuesta que dio más en el blanco? ¿Qué respuesta que destruyó los planes del diablo? ¿Qué respuesta más certera que destruyó todo proyecto del enemigo? Si yo me distraigo, si yo aparto un tiempo e irme a tomar un café contigo, si yo aparto un tiempo, pues yo estaría dejando de hacer la obra del Señor. Y esto encaja con lo que hablábamos el domingo. Él le dio un alto a sus proyectos. Nehemías paralizó sus proyectos por el interés de darle impulso a la obra del Señor. Y un amigo mío, el profesor Rolando Dávila, esta semana me escribió y hablaba sobre esto, ¿no? Que es el tiempo cuando verdaderamente está ocurriendo casi lo mismo que ocurrió cuando Nehemías. Es el tiempo de darle un alto a nuestros proyectos. Decía el domingo que comenzamos el año 2020 diciendo que era el año de la visión perfecta, que era el año de los proyectos. Y definitivamente no nos equivocamos al utilizar este eslogan de parte del Señor. Es verdad que se detuvieron los proyectos nuestros, los proyectos de grandeza, los proyectos de altivez, los proyectos de arrogancia, los proyectos de multitudes. Es verdad que se detuvieron esos proyectos, pero los proyectos de Dios siguen estando. Y si estamos aquí esta mañana, si estamos día tras día en las redes enviando una palabra de bendición, es porque siguen estando firmes los proyectos del Señor. No se detienen. A cuesta de lo que sea, el proyecto de Dios se va a consumar. Aleluya. De tal manera que esa propuesta malsana cargada de malas intenciones fue rechazada por el hombre de Dios. Pero aparte de ver esto en este capítulo, vemos otra cosa. Vemos una intención malsana. En el versículo 5 del capítulo 6 dice: entonces Sanballat envió a mí su criado para decirme lo mismo. O sea, no fue que lo intentaron una vez, no. Dice Nehemías por quinta vez. Pero la quinta vez me llama la atención que dice que la quinta vez esta invitación iba como con una serie de amenazas. Una carta abierta en su mano. Envió a su criado la quinta vez y esta vez llevaba una carta abierta en sus manos. No pudieron con palabras, no pudieron con elogios. Entonces, ¿sabe lo que hicieron? Utilizaron una sutil manera de difamar. Una sutil manera de difamar. Me llama la atención que no estaba mal la idea de la carta, no estaba mal la idea del correo, no estaba mal la idea de enviar a una persona esta vez con un escrito. Pero lo que me impresiona es que esta carta iba abierta. Lo que me impresiona es que esta carta la podía leer a quien le viniera en gana. Lo que me impresiona es que esta carta, después de leerla a quien le diera la gana, podía tener sus propias conclusiones. Una carta abierta era y sigue siendo atractiva para cualquier persona. Usted que está del otro lado, ¿soportaría la tentación de que le entreguen una carta abierta para llevársela a X? Ya no se utilizan las cartas, ¿no? Ahora son los correos, los emails y todas estas cosas. Pero imagínese la tentación de tener una carta abierta y llevarla tantas horas en la mano y no poder echarle una ojeada. ¿Sabe de qué habla esto? Ellos al principio trataron de distraerlo, pero como no pudieron, entonces dijeron: no pudimos distraerlo, vamos a difamarlo. Alabamos el nombre del Señor. ¿Cómo cree usted que reaccionó el cartero? ¿Cómo cree usted que ese hombre podía ser? Y si dejaba esa carta en X lugar abierta, si llegaba a un establecimiento y colocaba en el mostrador, en la barra, esa carta abierta, quien estuviera al lado, ¿acaso no iba a echar una ojeada? La intención
malvada, malsana de estos hombres era difamar a Nehemías. Porque pensaban ellos, o los demonios que los movían a esto, si lo difamamos, se difama su moral, difamaremos su moral, difamaremos su trabajo y lograremos el objetivo. Debo decirle que el contenido de esta carta no era que la carta iba abierta, sino que el contenido de la carta era comprometedor. Yo no sé si alguna vez te has encontrado con una situación que sientes que te pones con las manos en alto. Es algo que te compromete, es algo comprometedor. La carta dice en el versículo 6 y 7 del capítulo 6 de Nehemías, en la cual estaba escrito, decía la carta: se ha dicho entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis o edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las palabras, tales palabras. Ve por tanto y consultemos juntos. Era comprometedor el asunto. Cuando Nehemías lee estas cartas, lógicamente el hombre actuó como se debe actuar, pero a más de uno le temblaría la muñeca, le temblaría el pulso. A más de uno le temblarían las rodillas al ver que de qué manera se había malentendido un proyecto de Dios. Cuando Nehemías había sacrificado lo de él, cuando Nehemías había dejado sus comodidades, cuando Nehemías había salido del lugar de confort para ir al área del sacrificio. Y ahora este grupo de endemoniados dicen que el hombre lo que quería era rebelarse contra el rey. Si esta carta llegaba al rey, posiblemente podía ocasionarle conflicto. Estaba en tela de juicio la integridad del hombre de Dios. Estaba en tela de juicio el trabajo que el hombre de Dios venía realizando. Pero me gusta mucho el aplomo de Nehemías, porque ante esta situación él presentó una respuesta o una defensa asertiva. Y les dice en el versículo 8: entonces envié yo a decirles: no hay tales cosas como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. El objetivo del enemigo era detener el proyecto. Y yo declaro bendiciones abundantes sobre todo el gremio pastoral, sobre todos los pastores, evangelistas, entendiendo que unos tienen mayor madurez que otros, entendiendo que unos tienen mayor capacidad teológica y preparación teológica que otros. Es verdad. Entendiendo lo que dice la palabra, que algunos tienen más capacidad que otros, entendiendo que algunos cometen errores y hacen denigrar del evangelio. Pero con todo y eso, el trabajo que se está haciendo es engrandecer la obra del Señor. Esta carta abierta habla de esos comentarios que muchas veces nosotros vemos en las redes. Es impresionante cuando uno ve, y es doloroso cuando nosotros tenemos la posibilidad de accesar al Facebook y vemos como que una competencia entre el que es más santo, el que es menos santo, el que es más poderoso, el que es menos poderoso. Y se señala de hombres que Dios está usando en este tiempo, de hombres que han movido multitudes y que multitudes se han ido al cielo. Entonces los que muchas veces tenemos menos miembros señalamos y hemos caído en eso y comenzamos a hacer la obra. El Señor reprenda al enemigo. Hay gente que se deja usar por el diablo para dañar y difamar los ministros. Aleluya.
Pero hay un tercer aspecto que notamos, y es el que en lo personal llega en mi espíritu, en lo personal me ministra, en lo personal me hace pensar en tantas cosas. El tercer aspecto que vemos en este capítulo que acabamos de leer es una intimidación engañosa. Mire la estrategia. La primera era tratar de distraer. El enemigo va a tratar de distraerte, pastor. El enemigo va a tratar de distraerte, líder. Y va a usar a quien tenga que usar, o va a usar a quien se deje usar. En segundo lugar, vemos que como no pudo distraerlo, trató de difamarle. Pero en tercer lugar, como no pudo ni distraerle ni difamarle, entonces trató de inculcar temor. Dice el versículo 10: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado. Subraya ese término. Este hombre estaba encerrado. Cuando Nehemías llega y pregunta, dicen: no, él está ya encerrado, pasa a su habitación. Y cuando entra, este hombre, entre comillas profeta, le dice: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, recalca, y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Pregunto, ¿quién que oiga una palabra semejante no entra en pánico? Y más de quien viene. Porque si la dice un borracho, pues no hay problema. Si la dice una persona que tenga problemas de adicción a la droga, pues no hay problema. El asunto es que este tercer dardo que el enemigo está lanzando contra el líder, lo está haciendo a través de una figura pública, lo está haciendo a través de una figura relevante, lo está haciendo a través de una figura religiosa, lo está haciendo a través de un profeta. Puede imaginarse que lo llame X profeta y diga: quiero que vayas a mi casa, como suele ocurrir entre los pentecostales. Tengo una palabra de Dios para ti. ¿A cuánto les gusta eso? ¿Cuánta gente? De hecho, nos hemos acostumbrado que el día que no hay una profecía, pues esto estuvo mal, porque así es la forma pentecostal. Y cuando Nehemías llega, lejos de recibir una palabra de ánimo, lejos de oír las palabras del profeta diciendo: así te dice el Señor, eres un hombre valioso, has vencido al enemigo, pues no, este profeta le dice todo lo contrario. Le dice: vienen a matarte esta noche, y la única manera de que te salves es que nos encerremos en la casa de Dios. Me llama la atención que estos endemoniados, porque no hay otro apelativo que pudiéramos utilizar de estos hombres, se valieron de un falso profeta. Se valieron de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel. Se valieron de un falso profeta. Y ahora, hace unos segundos atrás te dije que el enemigo utilizará a quien sea necesario utilizar para tratar de detener el proyecto. Sé que hay pastores, sé que hay personas que no les está yendo tan bien en este tiempo de pandemia en su ministerio. Hay evangelistas, hay hombres de Dios que han entrado en cierto nivel de presión porque están cerradas las puertas, entre comillas, para predicar una actividad evangelística, para ministrar en un concierto de adoración al Señor. Y todas estas cosas han hecho que posiblemente el enemigo te haya sacado un poco de ventaja. Estos hombres, conociendo el nivel de espiritualidad de Nehemías, sabían que el hombre era un hombre de Dios. Sabían que el hombre era un líder de Dios. Él había discernido cuando ellos querían allá invitarle para hacerle daño, y él lo había discernido. Así que ellos utilizaron ese deseo y ese temor a Dios y dijeron: bueno, el área por donde vamos a utilizarle es por la parte espiritual. Y esto se nos viene a la mente cuando querían hacerle daño a Daniel. Aquella gente envidiosa y dijeron: bueno, no podemos, hemos buscado por todos lados y este hombre es íntegro. Pero solo hay una cosa: este hombre ora 3 veces al día. Algo así ocurrió con Nehemías. La idea era
sembrar la semilla de la duda. Porque la duda, la incredulidad, es como una pequeña semilla que cae en X terreno, y dependiendo la reacción de la persona sobre quien cae la semilla de la incredulidad, o se seca y llega hasta allí, o va echando raíces y termina dañando a la persona de fe. La idea era sembrar el pánico. La idea principal era que se detuviese el proyecto. Y el enemigo lo sigue haciendo. Sigue usando a quien sea necesario. Nos damos cuenta cuando Pedro, el Señor tuvo que reprenderle y decirle: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Lógicamente entendemos que no era Pedro quien había hablado, era Satanás quien había utilizado los labios de Pedro. Pues hay personas que en su debilidad espiritual y en su prejuicio y en su corazón dañado se dejan utilizar fácilmente del enemigo. Pero ante esta situación, el hombre de Dios reaccionó como en las otras ocasiones. Dio una respuesta asertiva en primer lugar. Después el hombre reaccionó asertivamente también ante el señalamiento de la injuria de la carta. Pero acá vemos que él tiene una reacción convincente, una reacción de confianza. Dice el versículo 11: entonces dije, ante esta profecía, que cualquier emocionalista, cualquiera de esos emocionalistas que muchas veces nos vamos detrás de cualquier movimiento extraño, hubiese terminado encerrado con el profeta en el templo. Pero Nehemías dijo: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría en el templo para salvar su vida. Y dice enfáticamente: no entraré. No le dio lugar al fracaso. Él fijó posición y él sabía dónde estaba parado. El problema está cuando hay personas que no saben dónde están parados y dependen de una palabra profética, y dependen del otro, y dependen. Entonces, cuando no hay la profecía, sienten que están desmoronados. Por eso es que la profecía más certera y más exacta es la palabra de Dios. No le dio lugar al fracaso. Aquí pudieron dar en el blanco, aquí pudieron lograr el objetivo. Sin embargo, hubo algo que se activó en este hombre de Dios: el discernimiento espiritual le favoreció del engaño del enemigo. Estamos en tiempos peligrosos, donde ha habido un auge fuerte. Ahora por todos lados hay profeta, por todos lados hay profecía, hay apóstol, hay profeta por todos lados, y no está mal. Solo que muchas veces esas figuras se salen del marco bíblico, y al violar los estándares bíblicos, al violar las líneas, los patrones establecidos en la palabra, sale de ser un profeta de Dios para convertirse en un falso profeta. Ocurrió en este hombre, porque ¿qué es lo que sucede? Dice Nehemías en el versículo 12, impresionante este versículo: y entendí que Dios no lo había enviado. Qué bueno, pastor, qué bueno líder, qué bueno miembro de la iglesia, que alguien te llevó una palabra para destruirte. Entender lo que entendió Nehemías: entendí que Dios no le había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí. Porque Tobías y Sanbalat, duele decir esto y da vergüenza decir esto en las redes, pero la Biblia lo dice y no puedo callarlo. Dice que Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Qué sinvergüenzura de profeta. Comprometió su integridad con el Señor.
comprometió su integridad con el ministerio por unas cuantas monedas. Ahora, esto nos enseña, para concluir, que el enemigo, repito lo que dije al principio, que utilizó a esta persona, sigue tratando de hacerlo hoy. Quiere distraerte del proyecto que Dios te ha entregado. Y si tú no te distraes, quiere difamarte. Y si no te difama, quiere aterrorizarte. Mientras tratemos de reconstruir en algún área, el enemigo tratará de distraerte. Principio importante de esta historia bíblica. Mientras que tratamos de reconstruir o de construir, de cooperar en la obra del Señor en X área, el enemigo tratará de distraerte. No importa lo que tú hagas. De pronto lo que tú haces es pararte en una esquina con un megáfono y allí comienzas a gritarle a la gente: Cristo viene, y no faltará quien diga: agarren ese loco. Porque el enemigo quiere distraerte. Quizá tu trabajo es pararte en la esquina y entregarle un folleto a cada persona, un tratado. No faltará quien lo rompa en tus narices, porque quiere desorientarte, quiere desenfocarte. Pero el Señor que te llamó, el Señor que te colocó en ese lugar, te va a dar la sabiduría para enfrentar ese problema. O de pronto no eres el que está en la esquina. De pronto quien me está oyendo es un pastor de multitudes y que se ha sentido ofendido y que se ha sentido golpeado y que esto lo ha desorientado, se ha desenfocado. ¿Cuántos pastores lamentablemente han terminado quitándose la vida los últimos meses porque le han oído la voz al enemigo? Los ha distraído el enemigo, los ha desenfocado. Cuando hacemos la obra del Señor, el enemigo tratará de usar a quien le sea necesario. A quien le sea necesario. Al religioso, al político, al empresario, al campesino, al de la calle. Pero también él podrá usar el de la casa, podrá usar el de la iglesia. Porque el interés del enemigo es que se detenga el proyecto de Dios. El enemigo tratará de confundir y de intimidarte valiéndose de cualquier medio, bien sea por palabras escondidas o por palabras públicas, como la carta abierta de Nehemías. Esta mañana quiero orar por los ministros del Señor. Como presidente de una organización acá en Venezuela, la organización Monterrey de Venezuela, quiero orar para que el Señor pueda restaurar a esos pastores que en medio de esta situación tienen problemas duros económicos quizá y se han desenfocado del llamado. ¿Cuántos pastores se desenfocan?